Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad te traigo enfrentamientos alucinantes que te harán saltar o caerte del lugar donde te encuentras. Batallas épicas entre personajes que simplemente deslumbran e hipnotizan nuestros sentidos, con trabajos dignos de admirar y que pasarán a la historia como batallas épicas que todo fan debe mirar. Y esta década nos ha brindado grandes momentos, así que comenzamos con las peleas más épicas en el anime de la década. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos aquí en Rincón Otaku. Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Muchos estarán de acuerdo que el enfrentamiento entre Yato y Rabo ha sido uno de los más increíbles en una serie de anime, como ocurre en Noragami. Pese a ser relativamente corto el enfrentamiento, aborda diálogos y transformaciones en sus personajes que simplemente lo convierten en un punto de no retorno clave para la trama y sus personajes. El ver cómo Yato cambia su postura y su forma de ser a una persona decidida y completamente calmada que no se deja cegar por sus emociones. ¡Uy! お前が来い。そのにやけ面切り刻んでやるよ。 Y lograr la determinación para enfrentarse a Rabo, quien consigue un poder aún mayor para enfrentarlo, y así concluir con una etapa dentro de la historia con un gran clímax. Sin duda, una batalla digna de ver y admirar. Gracias al estudio Bones podemos disfrutar de increíbles secuencias entre ambos espadachines, trayendo consigo momentos que nos hacen recordar a animes como Naruto, Bleach e incluso a Rurouni Kenshin. Los titanes nos impresionaron desde el primer momento que hicieron presencia en el primer episodio del anime de Shingeki no Kyojin, y el estudio de animación WIT Studios nos convenció de que veríamos algo grande con el alto estándar de calidad. Y nos deleitaron con una batalla épica, justo la batalla que debe enfrentar Eren para intentar recuperar el Muro Maria. Se enfrenta al titán acorazado, este titán musculoso con un blindaje en su cuerpo que le permite ser un tanque y romper todo a su paso sin recibir daño alguno, siendo uno de los enemigos más hostiles para la brigada de reconocimiento. WIT Studios nos brinda un deleite visual muy bien detallado tal como se muestra en el manga, con una intensidad extraordinaria y muy bien cuidado los movimientos de los personajes. El enfrentamiento fue bastante corto, pero estoy seguro que a más de uno dejó con la sangre fría y comiéndose las uñas mientras la tensión de si lo lograrían o no iba incrementándose. Sin duda uno de los mejores enfrentamientos jamás vistos en los últimos años, y gracias a WIT Studios por darnos ese momento en el anime de Shingeki no Kyojin. Sin duda, One Punch Man tiene una de las batallas más épicas jamás vistas en los últimos años, y es que la batalla final entre nuestro superhéroe con pocos ánimos para la vida, Saitama, se enfrenta contra el poderoso Boros. Nos deja pasmado con un espectáculo visual de imágenes diseñadas con el único fin de dejarnos con la boca abierta, con tan impresionantes secuencias de acción, cargada de colores, explosiones y mucha intensidad al ver a estos dos titanes enfrentarse. No cabe duda que Madhouse hizo un extraordinario trabajo con este anime y sobre todo con ese grandioso cierre, y por ello la batalla de Saitama y Boros del anime de One Punch Man se ha ganado un espacio en este video especial de las mejores escenas de peleas del anime de la década. Hunter x Hunter es considerado como uno de los mejores shonen de los últimos tiempos, y su adaptación de 2011, realizada por el estudio de animación Bones, nos deleita con increíbles peleas, y pese a que la batalla entre Pito y Gon es sin duda una de las más esperadas por los fans por su increíble transformación, la batalla final entre el rey de las hormigas quimeras, Muren, y el presidente de la asociación de cazadores, Netero, es sin duda uno de los enfrentamientos más impresionantes que nos presenta la historia del universo de Hunter x Hunter. Una lucha en donde ambos entregan todo, y en donde se decide el futuro del mundo entre los humanos y las hormigas quimeras. Vemos el potencial de ambos pilares y cómo esta batalla termina afectando el curso universal.
El anime que ganó a Mejor Animación del año 2020 no podía quedar por fuera. Mob Psycho 100 es uno de los animes consagrados mejor elaborados por el estudio de animación Bones, ya que logra captar y materializar a nivel artístico y visual todo lo que conlleva el universo de personas con habilidades psíquicas, y Mob es sin duda la mente psíquica más poderosa e inestable que existe. Yo te daré poder. Haz que esos sentimientos negativos que te invaden exploten contra el mundo. Discúlpate. ¿Cómo? Lo lamento. Si vuelves a molestarme, ¡vas a morir, monstruo! Sí, mejor muérete. En la segunda temporada vemos dos momentos épicos. El primero es el enfrentamiento de Mob contra Mogami, que ocurre entre los episodios 4 y 5. Bones nos deleita con una secuencia cinematográfica oscura en una batalla campal dentro de la mente de Mob, pero sin duda la batuta se lo lleva el enfrentamiento final entre Mob y Toichiro. Ahora puedo entregarlo todo. Mi poder y toda mi ira. El ver cómo ambos psíquicos se enfrentan explotando su poder es simplemente impresionante, y la animación es muy similar a la batalla final entre Saitama contra Boros en One Punch Man. Y claro está, al ser del mismo autor One, era necesario hacer un concepto similar. Y por nada se ganó el Crunchyroll Awards de Mejor Animación del Año y un puesto en esta selección. El universo de Fate Stay Night nos ofrece una historia con increíbles batallas entre los Servants para adquirir el Santo Grial. En una lucha liderada por cientos de años, Ufotable ha sabido brindarnos espectaculares enfrentamientos con lujo de detalles y consecuencias animadas impresionantes, con un alto estándar de calidad que ha ido mejorando en cada producción. Y sin duda, la trama que engloba la tercera ruta de la trama principal adaptada en formato de película, Fate Stay Night Heaven's Feel 2, nos presenta una de las más impresionantes. El enfrentamiento entre Saber Alter y Berserker sube a otro estándar el potencial de este estudio en cautivar a sus espectadores con fantásticas obras visuales. Sin duda, una de las peleas más impresionantes que he visto en los últimos años. Antes de continuar, quiero recomendarles un videojuego móvil tanto para Android como iOS. Se llama Fate Fantasy y es un juego MMORPG 3D donde puedes explorar 10 ciudades disponibles. Podrás desarrollar las habilidades de tu personaje, puedes crear alianzas mientras juegas con amigos. Adquiere experiencia y gana recompensas en las distintas modalidades. Te invito a que lo pruebes. Puedes descargar Fate Fantasy en el enlace que te comparto en la descripción de este video. Espero tus comentarios para que me cuentes cómo fue tu experiencia con este videojuego. La aventura de los hermanos Elric en la búsqueda de la piedra filosofal para recuperar sus cuerpos llega a un momento clímax, en donde lo que parecía ser una aventura sin precedentes se terminó convirtiendo en un complot para el exterminio de la humanidad, y en donde deberán enfrentarse a los homúnculos para detener los ambiciosos planes de dominación de aquel que llaman Padre, en donde los hermanos Elric se enfrentarán en Ciudad Central, en donde es todo o nada, y que para detenerlos deberán unir fuerzas para acabar con el primer homúnculo, y el estudio Bones lo vuelve a hacer con este fantástico shonen en donde nos deleita con una increíble calidad de detalle en la batalla final. ¡Eres un idiota! Y que además fue realizada en tan solo 7 días, ya que el capítulo final del manga salió conjuntamente con el capítulo final del anime, siendo ambos completamente inéditos para quienes seguían el manga o el anime. Devilman Crybaby es un anime controversial, cargado de una historia colérica, dramática y grotesca, con una tragedia que marca el fin de la humanidad. Esta es la tercera adaptación animada de la obra de Go Nagai Devilman. Pese a que a muchos no les agrada por su diseño de personajes y arte en general, cabe resaltar que la serie es una obra de arte en todo su esplendor, desde la proyección de la psiquis de sus personajes con secuencias distorsionadas hasta escenas grotescas y cargadas de mucho gore, expresando los instintos humanos más oscuros en un apocalipsis. Akira, un joven poseído por el poder de un demonio, se convierte en Devilman. Poseído por el extraordinario poder de Amon, deberá enfrentarse a Lucifer en el fin
fin de los tiempos. El enfrentamiento final entre estos dos seres es simplemente deslumbrante, poderoso y cargado de mucha tensión y emociones expresadas muy bien dentro del capítulo final, de algo que yo denomino una pieza trágica musical, un carrusel de emociones orquestada por colores rojos, blancos y negros, donde el ritmo visual es acompañado por una música que altera los sentidos y que sin duda dejará tu corazón muy acelerado tras culminar la batalla del fin de los tiempos. Y sin duda, le doy un puesto en este video. ¿Y tú, qué opinas sobre Devilman Crybaby? Dragon Ball es el shonen con el que muchos crecimos, pese a que la trama de Dragon Ball siempre se repite y es bastante sencilla a comparación de otros animes, siempre nos ha deleitado con batallas impresionantes y que nos dejan boca abierta, sin contar que 5 minutos en el anime es una eternidad de meses. 5 minutos. Dentro de 5 minutos, este planeta estallará por completo y se convertirá en polvo. 3 días después. Muchos meses después. ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! ¡Es hora de acabar con esta pelea! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Sin duda, Akira Toriyama nos supo brindar increíbles peleas. Sin embargo, para nadie es un secreto que el más reciente anime de Dragon Ball es sin duda uno que presentó grandes debates en cuanto a su calidad de animación y diseño de personajes, que nos causó una impresión poco agradable. Pese a esto, en los episodios finales, en el enfrentamiento de Goku contra Jiren, se hizo un trabajo estupendo de animación, pero le doy el galardón a uno de los enfrentamientos más impresionantes que he visto, es a la película de Dragon Ball Super Broly, en donde reinventan el diseño de personajes, trazos y arte en general del anime, dándonos un material de alta calidad con una batalla que deja sin respiración a más de uno. Y por ello Goku y Vegeta contra Broly superan en creces lo presentado en el penúltimo capítulo de la batalla entre Goku y Jiren. ¿Opinas lo mismo? Las aventuras del joven Tanjiro como cazador de demonios para encontrar la forma de revertir a su hermana en humana otra vez fue una de las grandes revelaciones del 2019. Kimetsu no Yaiba nos regaló un diseño de personajes y un nivel de animación que supera el estándar promedio, quedando solo por debajo de Mob Psycho 102 en las premiaciones de Crunchyroll, pero se llevó el premio a mejor anime del año. El director del anime decidió hacer algunos cambios dentro de los acontecimientos del manga original para la adaptación al anime, reinventando las secuencias de acción, todas y cada una. Dado que para el formato cinematográfico que han aplicado para el anime perdían potencia y se hacían poco atractivas. Por ello, el director eligió hacer los reencuadres y perspectivas de los acontecimientos para adaptarlo al formato que requerían. Y es en el episodio 19, la batalla de Tanjiro vs Rui, donde nos presentan tal majestuosidad, presentándonos hasta planos secuencias con unos detalles increíbles de la pelea y extendiéndola mucho más, haciéndola mejor que como se presenta en el manga, cautivando no solo a los lectores, sino también a aquellos que solo ven el anime. Sin duda, el mejor enfrentamiento que he disfrutado con una emoción en años. Así terminamos con esta increíble lista de animes, espero lo hayas disfrutado. Déjame saber tus comentarios abajo del video y qué otras batallas épicas te habría gustado ver en el video. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, José Candray y Jorge Rendón, por brindarnos su apoyo y ser parte de nuestro grupo selecto de seguidores. También saludos a Diego Fernando Robledo Valencia, quien mira nuestros videos. Te invito a formar parte de nuestro grupo selecto de Patreon, en donde tendrás acceso a contenido exclusivo y a participar en encuestas y ser un integrante que aporta grandes ideas para el canal. También síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. No olvides también activar la campana de notificaciones y suscribirte al canal por si aún no lo has hecho. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.